están? Qué gusto verlos en esta mañana. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Eso. Déjenme decirles que les voy a contar una historia. Sé que usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero ¿cuántos quieren saber algo de mi vida? Sí. Bueno, resulta que en una ocasión, cuando todavía vivíamos en Durango, teníamos pensado venir de vacaciones aquí a Manzanillo y teníamos nuestros ahorros que era, bueno, más bien era lo que nosotros juntamos, que era el aguinaldo para venir a Manzanillo y tener algo para gastar y el viaje y todo. Y resulta que en esa época levantaron una ofrenda especial. Y bueno, pues a nosotros se nos había enseñado que siempre como líderes tenemos que ser los primeros en dar, en ser los que ponen el ejemplo en dar. Entonces en esa ocasión nos sentimos comprometidos a dar. Y nos volteamos a ver, mi esposa y yo, y dijimos, ni modo, pues a pechugar, ¿verdad? Como decimos aquí. Y tomamos el dinero de nuestro aguinaldo y lo dimos. Y la verdad es que nos venimos a Manzanillo, pero nos venimos con muy cortos de dinero. Y en esa ocasión, déjenme decirles que lo hicimos por una cuestión, por un compromiso. Quizás por compromiso a los pastores, nada más. Quizás a lo mejor por una apariencia ante la gente, ante nuestros discípulos y poder decir, bueno, es que yo soy líder y tengo que dar el ejemplo, entonces yo tengo que dar. Y la verdad es que no lo hicimos con corazón, no lo hicimos con fe. Incluso lo hicimos de mala gana, porque dijimos, ay, es que es nuestro dinero con el que vamos a gastar en Manzanillo. Y no, lo dimos, venimos a Manzanillo y no traíamos para nada. Gracias a Dios, pues nos quedábamos en la casa de mis suegros y pues no pagamos la estancia ahí. Pero todo ese tiempo yo andaba lamentándome por haber dado ese dinero. Todo el tiempo. Y luego me lamentaba todavía más cuando se nos antojaba algo y no traíamos para comprar. Y sabes una cosa, me di cuenta que la Biblia a eso lo llama obras muertas. Porque de ese dinero que nosotros dimos, sabes, nunca recibimos nada. Es decir, que en otras ocasiones hablamos acerca de que el dar es una siembra, ¿verdad? Es una semilla que en su momento tú cosecharás sobre de ello. Pero por eso es que la Biblia dice que no tenemos que dar por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a eso la Biblia le llama las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Pues por ejemplo en el caso de Moisés, cuando todavía no conocía bien a Dios, o cuando todavía no conocía a Dios, se puede decir, y en ese caso con un celo, pero quizás un celo falso, mató a un egipcio por defender a uno de los hebreos. Esa es una obra muerta porque nunca le contó delante de Dios. Otra de ellas puede ser cuando Saúl, Dios le pidió que tuviera que hacer guerra y dice la palabra que él reservó todo lo mejor del ganado supuestamente para Dios, y cuando llega Samuel le dice, ¿qué es todo ese balido de ovejas? ¿Sí? Que estoy oyendo. Y dice, bueno, es que el pueblo y yo reservamos lo mejor para del ganado del lugar donde conquistamos para nuestro Dios, siendo que Dios no le había pedido eso. Y en ese momento fue cortado del reino. Saúl dejó de ser rey delante de Dios. Todavía siguió siendo rey ante el pueblo, pero ante Dios dejó de ser rey. ¿Sabes cómo le llama eso la palabra? Obras muertas. Las obras muertas son aquellas que no trascienden la eternidad. Sin embargo, podemos ver la palabra cuando menciona de aquella mujer que estaba Jesús en una casa y tomó un perfume de alabastro y dice la palabra que lo derramó sobre Jesús. Imagínate el costo de ese perfume, dice la palabra que era un año de salario. Depende de cada uno de nosotros cuánto ganemos, échale cuentas cuánto sería el costo. ¿Y sabes qué dijo Jesús sobre de eso?
Jesús dijo lo siguiente: a donde quiera que se predique este evangelio, se contará esta historia. Esa es una obra que tiene vida. Sin embargo, hay obras que nosotros hacemos que son las obras muertas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, ojo, aquí viene, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hace una semana estuvimos viendo acerca del arrepentimiento, ¿qué era el arrepentimiento? Ahora vamos a ver el arrepentimiento de obras muertas. Fíjate lo que está diciendo Pablo, no echando otra vez el fundamento. ¿Sabías tú que aquí se encuentran las doctrinas fundamentales del cristiano? Las acabamos de leer. Y una de ellas, la primera que menciona, es el arrepentimiento de obras muertas. Ahora, ¿cuáles son esas obras muertas? Yo las clasifiqué en 3. Número 1, apunta porque probablemente tú estás haciendo obras muertas y ni cuenta te estás dando, Así que vamos apuntando. Mujer, voltee con su esposo y dígale: apunta, mijo, porque se te olvida. Dicen que cuando apuntamos hay un porcentaje más grande de que se nos quede grabado. ¿Por qué? Porque se procesa 2 veces. Una vez que lo escuchamos y otra vez que lo apuntamos. Porque para apuntar yo necesito entenderlo. ¿Cuántos de ustedes apuntan algo que no entienden? ¿Verdad que no? Primero tengo que entenderlo y ok, y ahora ya apunto, ¿va? Entonces les animo, vuelva a la esencia, apunte. Número 1, ¿cuáles son esas obras muertas? Yo la he puesto, número 1, las obras humanitarias. Son obras muertas, ojo, no significa que no tengan validez, sí tienen validez, pero no ante Dios, ¿sí? Obras humanitarias. Por ejemplo, las obras altruistas de aquellos que dan su fortuna para mejorar el mundo. Personas que dan millones y millones y millones de dólares. ¿Para qué? Para que los niños de África tengan agua, para que el mundo sea mejor. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ojo lo que viene el versículo 26. Dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Fíjate lo que está diciendo. ¿Qué beneficio hay si tú ganas el mundo entero? Si te haces famoso, ganas mucho dinero y das a los pobres y todo eso. Si estás ayudando a que el mundo sea mejor, qué bueno. Pero mira, eso es algo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿sí? El ser mejores personas, eso ya va de cajón en nuestra vida. Pero dice la palabra, ¿qué ganas? O más bien dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Sí, di millones y millones y millones, pero al final te vas al infierno. ¿Y eso de qué sirvió? ¿Sí? Las buenas obras o las obras humanitarias, déjame decirte que no te traen salvación. Déjame decirte que no cuentan delante de Dios, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Es como pensar cuando estábamos enseñando a mis hijos
a ser agradecidos, a cooperar en casa, a ser parte del hogar. Es como, me acuerdo que hubo una etapa en sus vidas donde les enseñamos a lavar, o más bien les pedimos que comenzaran a lavar su propio plato donde comían. Y al principio, ¿sabes qué pasaba? Les decía, hijos, laven su plato. Y decían, ¿y me das dinero? ¿Cómo te voy a dar dinero si tú estás comiendo aquí, en esta casa? Más bien tú dame dinero por vivir en esta... no es cierto. Pero lo pensé, la verdad. ¿Verdad? O sea, vivir en esta casa ya va de cajón el que tú laves tu propio plato. Oigan, vivir en este mundo ya va de cajón que limpiemos la playa, que ya quitemos los popotes, ¿verdad? O sea, cosas como esas ya van de cajón en nuestra vida. No por eso somos grandes personas. Simplemente somos seres humanos y no cochinos. ¿Ah? Lo que hagas para el mundo te lo va a agradecer. Pero no hay recompensa de parte de Dios, porque no trasciende a la eternidad. Pero lo que tú hagas en fe para Dios te contará para la eternidad. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. ¿Te das cuenta? Las cosas que hacemos tenemos que hacerlas en fe. Ahora, déjeme decirle algo. Limpiar la playa no te cuenta para la eternidad, porque eso es algo que como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacer. Estoy usando como un ejemplo eso porque aquí tenemos playa, ¿verdad? Sin embargo, si una persona recibe un mandato de parte de Dios, ojo lo que les voy a decir, espero no confundirlos con esto. Si una persona recibe el mandato de parte de Dios de que vaya a limpiar la playa, esa persona va a hacer un acto de fe. Está actuando de acuerdo a un mandato de parte de Dios y por fe está haciendo unas obras para ir y limpiar la playa porque Dios se lo mandó. A esa persona sí le está contando para la eternidad porque está obedeciendo a Dios. No sé si me explico. Hay una gran diferencia en las obras muertas y en las obras que vienen de parte de Dios. Número 2, la segunda obras muertas que veo aquí es obras religiosas que carecen de sentido para Dios. El título es un poco largo, por eso se los voy a repetir. La número 2 es obras religiosas que carecen de sentido para Dios. Hay una parte en la palabra que menciona en Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Es muy interesante. Fíjate lo que dice. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. Ojo, wow. Esto es la esencia de lo que está diciendo. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, ¿cuántos estaban ayunando hasta el día de ayer? Todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levantan las manos para orar,
y cantar, todo lo entrego, ser como tú es mi. Bueno, dice, cuando levantan las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Esto es lo que tiene sentido para Dios. No toda la lista que acabamos de leer. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por el derecho de las viudas. Esto realmente tiene sentido para mí, dice el Señor. No sus fiestas, no sus danzas, no sus aplausos, que a veces no tienen sentido delante del Señor. Ojo, ahora, algo que tenemos que entender es que todo lo que acabamos de enumerar, Dios lo había establecido en la ley, que lo hicieran. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora lo estaban haciendo sin sentido. Que había perdido el sentido de lo que se estaba haciendo y ahora lo estaban haciendo religiosamente. Nosotros como cristianos a veces hacemos cosas sin sentido. Por ejemplo, el decirle hermano a otra persona que ni primo lo haces. Ay, el hermanito de aquí, la hermanita de acá. ¿Cuál hermanito? Ni su nombre conoces. Si fuera tu hermano, realmente conocerías su nombre. ¿Sí? La iglesia primitiva, ¿por qué se empezaron a decir hermanos? Porque realmente se consideraban hermanos el uno al otro. Si tú le vas a decir hermano a alguien, que cobre sentido y que realmente lo sientas como tu hermano y como tu hermana. Pero empezamos ya ahora es una cuestión religiosa. Hoy se llama, en vez de español, es cristiañol. Y empezamos a decir hermanito, hermanita, hermano y hermano, nomás por religiosidad. No digas amén nomás porque se usa en la iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Di amén porque realmente hay una promesa de parte de Dios que se está diciendo y la haces tuya. Hay una verdad ahí y tú estás diciendo amén. ¿Sabes lo que significa amén? Así sea o se ha hecho, ¿sí? Y que te salga de dentro de tu corazón, no que te salga de tu religiosidad. Si vas a bailar, que sea porque estás tan contento de lo que Dios hizo en tu vida, no porque los chavos dicen 1, 2, 1, 2, 3 y ahora nomás dicen vamos, todos a saltar, 1, 2, 1, 2, 3 y en mis tiempos era cuando empezaba y todo el mundo a bailar, ¿verdad? Todas esas ahora, no está mal que lo hagamos, pero cuando lo hacemos ya sin sentido, ya nomás porque es algo religioso en nuestras vidas, ¿sabes? Eso le da asco a Dios. Son obras muertas ante el Señor, ¿sí? Y quiero aclarar algo. A mí me encantaría ver a todos danzar, ¿sí? A mí me encantaría que todos puedan exaltar al Señor, que todos, si nos decimos hermanos, que nos digamos hermanos con sentido. Que tenga un propósito, que cuando veas a una persona y realmente lo veas como tu hermano, dile hermano. No le digas hermano porque no sabes su nombre. Oye hermanito y hermana, ¿a cómo da las Biblias? ¿Sí? Que tenga sentido.
Estamos tan llenos de obras muertas. Ajá. El Señor le dijo a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchas cosas que ya dejamos de hacer por amor. Hay muchas cosas que ya no tienen sentido para nosotros. Mire, hace una semana, ¿cuándo fue el encuentro? ¿La semana pasada? Hace una semana fue el encuentro. Y yo había ido a todos los encuentros, pero este encuentro dejé de ir. ¿Sabe por qué? Porque dejó de tener sentido para mí. O sea, he ido a cientos, literalmente estoy hablando, a cientos de encuentros a ministrar. Pero cuando pierdo el sentido, no tengo que ir nomás por ir. Yo tengo que reencontrarme a mí mismo y reencontrar el sentido de por qué hago las cosas. No nomás por hacerlas. Tengo que encontrar, Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Amo lo que hago? Sí lo amo. Pero hay veces que pierdo el rumbo, hay veces que pierdo la esencia de por qué estoy yendo a predicar. ¿Sí? Bueno, ya se pueden ir todos, me voy a predicar a mí mismo ya, gracias. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Necesitamos regresar a la esencia de cuando el Señor nos enamoró. Yo a veces me echo un clavado a todo mi playlist de canciones de los 90s. ¿Y sabe por qué? No porque estoy atorado en los 90s, sino porque ahí fue donde me alcanzó el Señor, ahí fue donde me enamoré con mi Dios, y tengo que dar pasos atrás para reencontrarme conmigo mismo y decir: este es el marco que conquistó el corazón de Dios. Pero lo fui perdiendo. Vamos cambiando, vamos siendo transformados. Algunas cosas para bien, pero algunas otras para mal. Empezamos a dejar nuestro primer amor. Necesitas echarte un clavado nuevamente. Hay una canción que dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, ¿sí? No sé qué más dice. Dice: llévame al madero, ¿sí? Al lugar de nuestro encuentro. Usted necesita regresar a ese lugar donde usted se encontró con el Señor. Es más, algunos de ustedes necesitan regresar a un encuentro para que vuelva a cobrar sentido el mensaje de la cruz en tu vida. Hay quienes ya tienen 15 años que no han ido a un encuentro. Esto no es una cuestión de un requisito. Es una cuestión de mantener viva la llama del amor ante el Señor. Ve lo que dice la palabra en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tengo que hacer las cosas porque amo al Señor. Si levanto mis manos porque amo al Señor, no porque todos las levantan. En una ocasión, creo que ya lo he contado en alguna vez, pero en una ocasión estábamos, había una administración, había venido una persona de Estados Unidos, y era una persona que cuando ministraba, pues algunas de ellas caían bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunas otras hacían que estaban tocados por el Espíritu Santo y se caían también, ¿verdad? Pero recuerdo que habíamos evangelizado a un chavo, apenas era nuevito, y él llegó tarde, ya llegó a la hora de la administración, y estaban orando por todos los chavos, y había así como que un ¿cómo se llama? Como todos en fila así formados, pero todos en el piso, caídos, recibiendo del toque de Dios en sus vidas. Y cuando este chavo llega, pues él es nuevo, él no sabe qué onda con los cristianos. Y cuando llega, todos le dijeron: fulanito, ven, para que ore por ti. Y cuando él llega, pues todo el mundo así, como todos los chavos como queriendo que reciba un toque de Dios, pues, ¿verdad?
Y en eso, ore por él también. Y en eso llega el muchacho y como vio que todos estaban acostados, llegó y se acostó también. Dice el dicho, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. ¿Sabes que hay muchas cosas que a veces no tienen sentido? Que a veces las hacemos nomás por hacerlas. Tú tienes que echarte un clavado a ver si realmente todavía sientes amor por Dios que te provoca levantar las manos. Vuelve a la esencia. No hagas obras muertas. Y número tres, obras de autojustificación. Y estas yo las he catalogado en dos tipos. Número uno son las obras ministeriales. Todos aquellos que de alguna manera están trabajando o que están participando en algún ministerio, que están sirviendo en algún área, ¿sí? Ya sea que seas encargado, líder de un grupo amistad, ya sea que estés sirviendo en alguna de las áreas, en kids, en cuneros, en no sé, todas las obras ministeriales, ¿sí? Dice Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Ojo, ¿cuál es la clave para entrar al reino de los cielos? Fíjese bien, o cuál es la clave de lo que Jesús va a responder. Jesús respondió, nunca los conocí. ¿Se puede haber profetizado y que Jesús nunca te haya conocido? ¿Se puede? Si lo dice la palabra es porque se puede, ¿no? ¿Se puede sanar enfermos y que Jesús nunca te haya conocido? ¿Se puede echar fuera demonios y que Jesús nunca te haya conocido? Esa es la palabra, esa es la frase que todos nosotros como creyentes que en algún momento hemos servido en diferentes áreas por toda nuestra vida, tenemos que esperar. Si el Señor va a decir, benditos de mi Padre, entren al gozo eterno, o que te diga, nunca los conocí. Cuando empieces a escuchar esa frase, ya te fregaste. ¿Verdad? ¿Sí? O la otra, dice la palabra que Él los separará. Dice, a uno los separará a su derecha y los otros a su izquierda. ¿Sí? Y a los de la izquierda los enviará al infierno y a los de la derecha dice que entrarán al gozo de su Señor. Entonces, cuando estén todos ahí y en ese momento diga, a ver, todo lo de este lado para la izquierda, ahí hay que estar pendientes de hacia dónde nos envía el Señor. ¿Eh? Y sabes, en ese momento entenderemos una cosa. La Biblia menciona que todas nuestras obras serán probadas por el fuego. ¿Qué significa esto? Que el mismo fuego probará nuestras obras, si son heno, hojarasca, no recuerdo qué otros materiales dice, pero también dice oro. ¿Sí? El oro es lo que perdura, es lo que significa que son las obras que son aceptadas delante de Dios. El heno, la hojarasca son puras obras muertas. Imagínate que en algún momento te dedicaste toda tu vida a los niños, a dar toda tu fortuna a los niños pobres. Y cuando sea probada por el fuego, ¿sí? Que se consuma.
Esas son obras muertas a las que se les llama obras de autojustificación. ¿Qué sorpresas se van a llevar o nos llevaremos cuando veamos que si profetizamos o sanamos enfermos solo eran obras muertas? No debemos de confiarnos, ¿sí? No porque profetizas te ganas el cielo, no porque sanas enfermos, porque recuerda que los dones, ¿sí?, son irrevocables. Un día que te fue dado un don, no le hace que seas adúltero, borracho, parrandero, lo que seas, sigues teniendo ese don. Porque Dios, lo que sí sé de Dios es que un regalo que Él te da nunca te lo va a quitar. No importa cómo andes. Pero, ojo, porque te puedes confiar y decir, pues Dios me usa, ¿será que estaré bien? Puede ser que sanes enfermos y te vayas al infierno. Voltea con el que está a tu lado y dile, ojo, aguas. Entonces, una categoría son las obras ministeriales, y la otra categoría son obras que hacemos como el medio para ser salvos. Y aquí yo quiero hablar a todos nosotros que en algún momento venimos de la religión tradicional, ¿verdad?, de toda Latinoamérica, que nosotros crecimos con una cultura religiosa de hacer obras para ganarnos el cielo, ¿sí? Simplemente el hecho de que tenemos que hacer ¿cómo se llama? Hacer rosarios, ¿verdad? Para que la persona que está a la mitad, no está ni entre el cielo, ni todavía no ha llegado al cielo y todo eso, podamos empujarlo, ¿verdad?, para el cielo, ¿sí? Porque está en el purgatorio, todavía está purgando cosas, ¿sí?, en su vida que todavía no, como todavía no merece el cielo, pues ahí está en un lugar. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia, ¿sí? El hecho de ir y hacer mandas que a la Virgen de no sé cuánto y discúlpenme si alguno de ustedes, mire, una vez mi mamá nos llevó al DF porque ella iba a pagar una manda, ¿sí? Y ahí vamos todos al DF a pagar una manda allá a la basílica, ¿sí? Pero eso son obras muertas. Son obras muertas, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos queriendo obtener el favor de Dios para nosotros es una obra muerta. Porque si hay una obra que tuvo sentido, fue la obra de la cruz, donde Jesús murió en la cruz, pagó el precio, y déjeme decirle, y Jesús sufrió para que tú ya no tengas que sufrir. Esa es la obra redentora. Por lo que Jesús hizo en la cruz es porque yo soy salvo y no por lo que yo haga para Dios. La palabra menciona que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, las mejores que tú tengas delante de Dios, son como trapos apestosos. Lo mejor que tú pudieras, imagínate, las peores son obras muertas. Son obras muertas. Dice Efesios capítulo 2, y seguimos con Efesios. Dale con los Efesios, aguas, esos cuates. Ahorita vamos a ver algo muy interesante de ellos. Dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron, ¿qué pasó? Dios los salvó cuando creyeron. Ojo, no está diciendo Dios los salvó cuando fueron al DF a pagar una manda. Dios los salvó cuando se fueron de rodillas hasta la basílica de no sé dónde. No,
Dice, Dios los salvó cuando creyeron. ¿Y creyeron en quién? En Jesucristo, en el sacrificio de la cruz. Sigue diciendo, esto está interesante, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Dios nos salvó, ¿por qué? Porque Él quiso. No porque fuéramos buenos, no porque nos convencieron, no porque lo convencimos con nuestras mejores obras. ¿Sí? Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Te lo voy a volver a repetir, La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Primero es la salvación y luego eso produce obras buenas en nosotros. No, el hacer obras buenas produce la salvación. No importa cuántas cosas puedas hacer, si las estás haciendo para ser acepto ante Dios, son obras muertas. Pero si Jesús te salvó y eso produce obras en ti, entonces son obras que cuentan para la eternidad. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las obras no son el medio para hacer. Mire, esto está bueno para que lo ponga en su face o para que lo ponga de estado. ¿Sale? A ver, quiero ver cuántos lo van a poner en su estado. No, esto que le voy a decir, espérense. Dice, las obras no son el medio para ser salvo. Las obras son el fruto de la salvación. Te lo repito. Las obras no son el medio. Voy a checar sus estados, a ver si ya lo pusieron. Las obras no son el medio para ser salvos. Las obras son el fruto de la salvación. Póngale ahí, Marco Lira. Mire, fue lo que Pablo le dijo a los efesios. Les dijo, hombres, ustedes comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu. Porque, mire, todo lo que el Espíritu nos provoca a hacer trae vida. Dice, ustedes comenzaron con el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque los efesios, cuando Pablo fue a predicarles, Pablo comenzó a mencionarles cómo por la gracia de Dios, por la gracia de Dios eran salvos. Y luego después llegaron judíos a convencerlos de que tenían que hacer todos los rituales judíos para realmente ser salvos. Por eso Pablo les dijo, ¿qué onda con lo que les enseñé? Ustedes comenzaron bien, comenzaron haciendo las cosas motivadas por el Espíritu, pero ahora las están haciendo carnalmente. Yo no entiendo a aquellos que se regresan al judaísmo siendo cristianos, o a las prácticas judías, o a los mesiánicos. ¡Qué hueva! Está bien. Ese espíritu religioso que traen dentro nunca se quitó, nunca salió, y tienen que regresar otra vez a las obras. Allá ellos. Yo soy libre. Libre soy, libre soy. ¿Se da cuenta? Y quiero terminar con esto. La verdad es que si muchos de nosotros comenzamos a hacer obras pensando que eso nos va a llevar al cielo, estamos muy equivocados. Mire, le voy a decir algo, le voy a confesar algo. Ha habido personas que me invitan por ser de la familia, ¿verdad? Hablando de la familia de amistad, que a lo mejor fallece algún pariente y dicen, Marco, puedes ir y dar unas palabras y esto y aquello, y yo lo hago,
lo hago con gusto. Pero cuando no conozco a la persona y sé que esa persona nunca aceptó a Jesús, ¿por qué? La intención es poder llegar y darle esperanza a la familia, ¿verdad? Y decirles, miren, pues fulanito de tal ya está con el Señor y nosotros un día también iremos y lo veremos y lo abrazaremos y todo eso. Pero si esa persona, gente empieza a decir, no, pues fue muy bueno, no, pues hacía caridades, no, pues hacía esto, aquello, ayudaba a los pobres y todo eso. No importa lo que haya hecho, si no aceptó a Jesús en su corazón, no está con el Señor y punto. Y me cuesta mucho trabajo tener, porque le quieres dar esperanza a la gente. ¿Y qué dices ahí? Pues te centras en la gente, ¿verdad? Y decirles que un día también nos tocará a nosotros y que más vale que estemos preparados. Pero no puedo decir nada del difunto, porque no aceptó a Jesús en su corazón. No importa que haya hecho cosas buenas y lo que tú quieras, ¿sí? Porque la fe en Dios, en el sacrificio, creer en el sacrificio de la cruz, es lo que nos salva. No importa cuántas obras buenas hayas hecho, es el sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio nos fue dado como un regalo por gracia. Por gracia somos salvos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Y primeramente quiero mencionar aquellas personas que hoy fuiste invitado, hoy fuiste invitada. Mira, yo no te conozco, yo no sé acerca de tu vida, pero Dios sí te conoce y Él sabía que hoy necesitabas escuchar este mensaje. Y es un buen momento para poder reflexionar y poder entender que solamente el que tú creas en el sacrificio de la cruz y que le entregues a Jesús tu vida, ¿sí?, es lo que te va a traer la salvación. No es cuántas veces fuiste a la iglesia, no es cuántos Padres Nuestros nos echemos en la vida, no es si amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Mire, eso va de cajón, eso deberíamos de hacerlo aunque no seamos cristianos. Tú necesitas un Salvador, porque todo lo que hagamos pensando en que eso nos llevará al cielo son obras muertas delante